Bienvenidas y bienvenidos a Branding Amazónico, un espacio donde hablamos de marca personal, creatividad, identidad, ventas y mentalidad. Soy Esther Aragonés, consultora y creativa de marca personal, experta en diferenciación. Y aquí vas a poder aprender y aplicar estrategias y acciones concretas para posicionar tu marca y pasar de marca blanca a marca referente. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes. Soy Esther Aragonés, consultora y creativa de marca personal, experta en diferenciación. Y hoy tenemos aquí a Rubén Turienzo. Él es empresario, consultor, conferenciante y escritor de 16 libros. El último es Anticrisis, del que hablaremos hoy. Ha desarrollado procesos de transformación para empresas como Disney, Repsol, IKEA, Red Bull, Mapfre, entre otros cientos, y es un estratega apasionado. Le gustan las camisas hawaianas, le gusta confrontar y decir verdades como puños. Bienvenido. Muchas gracias, Esther. Un auténtico placer estar aquí con tu gente, tu comunidad y este rinconcito maravilloso en el que estoy convencido que vamos a hablar mucho de marca y esto me apasiona. Genial. Oye, te he traído aquí para hablar de tus camisas hawaianas. Esto es lo más importante. ¿Qué te Perfecto. parece? Me encanta, me encanta. Muy bien. Me ha sorprendido mucho porque te he visto en Instagram con tus camisas muy auténticas y Sí. luego también te he visto en tu página web con un look más formal y te quería preguntar a qué se debe esta dualidad y quién Mm. es tu verdadero yo. Pues mira, si yo tuviese que decidir cuál sería mi outfit más habitual y por lo tanto con el que más a gusto me siento, sería vaqueros, camiseta y zapatillas. Yo voy así por Bien, la vida, vaqueros, camiseta y bien. zapatillas. Hago pequeñas variaciones cuando tengo que ir a trabajar a una organización, pues suele ser vaqueros, camiseta, zapatillas y americana, y me siento bastante cómodo así. ¿Qué pasa? Realmente a mí la prenda con la que llevo ya pues como unos 6 7 años utilizando cada vez que se acerca el buen tiempo y me fascina son las camisas hawaianas, porque son muy locas, tiene colores muy chillones normalmente o muy bonitos, muy... no estamos muy acostumbrados a verlas aquí. ¿Qué pasa? En mi trabajo todavía hay mucho que hacer en el tema de la marca personal. La marca personal es verdad que llegó hace unos años y ha llegado fuerte, pero todavía se penalizan algunas acciones. Entonces, Vale. todavía algunas acciones de marca personal se pueden ver como poco profesionales, salvo que seas, yo aquí siempre lo digo, pongo este ejemplo para que la gente, yo creo que todo el mundo lo entiende, ¿no? Había una serie que se llamaba Doctor House, ¿no? O House, ¿no? En la serie de House, tú tolerabas que ese tío fuese mal hablado, que fuese un borde, que fuese lo peor, porque era el tío más inteligente que hay en la medicina estadounidense y él te podía salvar la vida. Entonces tú le tolerabas que fuese pues un ser despreciable a cambio de que él te salvase la vida. Pues ahora mismo todavía estamos en ese punto, en el que en el mundo de la gran empresa solo te toleran ciertas libertades cuando eres extraordinariamente bueno. Entonces, cuando estamos en fase de trabajo, yo creo que me tienen buena consideración, entonces me permiten hacer ciertas cosas, pero cuando estamos en fase de venta, la mayoría todavía no me conoce. Y entonces todavía no se atreven a dar ese paso de contratar al de la camisa hawaiana, digamos, ¿vale? Sería Luego, guay. Llegar a Coca-Cola con tu camisa hawaiana sería hombre, bastante impactar, impactante. impactaba seguro. No, y fíjate que es curioso porque, mira, ayer mismo, o sea, yo voy a revelar un secreto. Tú y yo teníamos este podcast ayer para grabarlo Sí. y yo te lo tuve que cancelar porque me saltó bueno, un conflicto dentro de un consejo de dirección. Fíjate que en esa empresa tienen prohibido entrar con vaqueros. Prohibido. Los trabajadores no Vaya. pueden ir con vaqueros. Y yo ayer estaba trabajando en una gran crisis con vaqueros, camiseta americana y zapatillas. Cuando yo voy andando por la oficina, de hecho ayer curiosamente estuve reunido con el CEO y el CEO me miraba las zapatillas. Era como, ¿qué haces con zapatillas? Todavía hay cosas que les cuesta mucho. Entonces, por eso digo que yo estoy convencido de que llegará y que antes de retirarme estoy convencido de que podré llevar mis camisas hawaianas por todos los sitios. Pero tenemos que ser
reivindicativos, tenemos que ser diferenciadores, pero no tenemos que ser kamikazes. Y luego, si quieres, charlamos de esto, ¿vale? ¿Vale? Hay que saber quién es tu cliente. En el B2B, sobre todo de gran empresa, todavía, de verdad, tenemos un gran camino por hacer. Hay veces que no es una cuestión de edad, es una cuestión de la mentalidad y muchas veces del sector, que aquí es donde sí que podemos diseccionar. Todo lo que tiene que ver con el sector banca, sector consultoría, sectores más tradicionalmente grises, por mucho marketing que publiquen y por mucha acción de comunicación bonita hacia el cliente, internamente todavía son como grandes ministerios donde las cosas Aburridos. se mueven muy despacio, ¿no? Entonces, esto no suele ser bonito escuchado por ellos, pero realmente ellos lo reconocen, ¿eh? Es decir, mover algo es casi como un ministerio, hay mucha burocracia interna, hay mucho cambio, hay mucha parte política dentro de la organización, de revisar unos con otros, de ver quién. Y entonces eso al final, siempre que hay esas tensiones, se tira a ser conservador. Y al Vale. final, tú sabes que si tú vas a trabajar con traje, nadie te va a decir que vas mal. Así que al final la gente acaba yendo con traje, ¿no? Ahora se ha puesto relativamente de moda que en muchas empresas ya no se va de traje. Por ejemplo, hablo de hombres, ¿eh? Ujú. Y se va con pantalones tipo dockers, camisa y jerseycito por encima, ¿no? Esto es digamos, un look muy habitual de Y ver. todos iguales, todos ahí, diferenciación cero y Exacto, personalidad todos cero. iguales. Pero esto que nos parece ahora como eh, algo que todo el mundo puede identificar, es algo muy nuevo en las grandes empresas. O sea, es que apenas llevamos 5 o 6 años que la gente viste así en las grandes empresas. Hasta Como para antes, llegar con la camisa de claro, hawaiana claro. esa. Entonces, mira, claro, yo, por ejemplo, en una reunión que he tenido esta semana, he tenido que despedir a una persona. O sea, me ha contratado una empresa para que yo vaya a ejecutar un despido para un alto directivo. No sé si me sentiría muy a gusto haciéndolo con una camisa chillona o una americana chillona. Y fíjate que es una cuestión, volvemos otra vez a lo mismo, es una cuestión de tu propia creencia. Porque el problema dónde está, en cuanto alargas ese chicle, de decir, no, es que aquí tampoco. Yo, por ejemplo, mañana tengo una formación con un comité de dirección, entonces, como, no, hombre, claro, que si tengo una formación con un comité de dirección tampoco, y si no, no sé qué, entonces al final dices, pues no me la pongo nunca, claro. Y ahora te quiero preguntar, bueno, tú eres empresario, tienes Sí, 6 empresas, ¿es así? sí. ¿Vale? ¿Aún así te consideras marca personal? Porque muchas personas confunden el marca personal con ser autoempleado. Sí, yo he entendido desde siempre que el cliente me contrataba a mí, ¿Vale? independientemente, o sea, sobre todo en las empresas que se dedican más a la parte de consultoría. De hecho, de las dos más grandes que yo tengo, una se dedica a consultoría empresarial y otra a consultoría política. Tanto en un lado como en el otro, yo siempre he sabido, he sido muy consciente de que no contrataban mi marca, no contrataban mi marca empresarial, digamos. Me contrataban a mí como marca. Me contrataban a mí porque yo era el que había trabajado en Red Bull, o yo era el que había trabajado en Disney, o yo era el que... Entonces, claro, me estaban contratando a mí como persona. Y es Ujú. verdad que siempre he sido, o sea, siempre he sido delicado en la parte de tener mi logotipo, mi marca, mi web personal, independientemente de la de mis empresas. O sea, en ese sentido, sí, yo creo que siempre he sido consciente de trabajar mi marca personal independientemente de mi empresa. ¿Vale? ¿Qué pasa? Nunca ha sido al 100%. Es decir, hasta 2020 en mi profesión, lo ideal era pasar desapercibido. ¿Qué pasó en 2020? La pandemia cambió muchas más cosas de las que a priori pensamos. Y una de las cosas que cambió fue que en el mercado profesional ya se veía una tendencia en la cual la gente de las grandes compañías empezaban a quitarse intermediarios. Antes había muchísimo más intermediarios, había empresas que se dedicaban, o sea, a día de hoy siguen existiendo, pero con mucho menos volumen, empresas que se dedican a temas de llevar conferenciantes, por ejemplo, o Sí. empresas que llevaban intermediarios en formaciones o cosas así. Y este tipo de empresas se han reducido mucho, muchas han desaparecido, pero muchas, las grandes, se han reducido mucho porque ya se veía una dinámica en la cual la empresa te contactaba a ti directamente, al profesional directamente. En 2020, la digitalización, digamos, forzosa que todos vivimos,
obligó a que las empresas tuviesen que ahorrar y para ahorrar empezaron a saltarse esos intermediarios. Y es Claro. cuando la gente se empezó a acostumbrar a buscar a la gente por Instagram o por LinkedIn o incluso por YouTube. Oye, de hecho a mí me escribía mucha gente que me decía, oye, no he visto, no tienes nada subido a YouTube. Y yo rápidamente me grabé 4 conferencias, que esto la gente lo puede ver, si ponen Rubén Turienzo en YouTube, le van a ver, hay 4 conferencias que se grabaron el mismo día para tener material en YouTube, porque yo era consciente de que algo estaba cambiando. Y esto te estoy hablando, esto era 2019, o sea, a puntito de que llegase la pandemia. Y la pandemia disparó todo esto. Así que antes de 2019 yo había cuidado mi marca, pero no desde un plano de necesidad. Y a partir de 2020 es que es necesario cuidar la marca. Si volvieras 20 años atrás, ¿qué harías de forma muy resumida para volver a posicionar tu marca? Mira, claro, ¿qué pasa? Yo ahora justo cumple 20 años que yo empecé con el mundo de la consultoría empresarial. Y yo hice muchas cosas que yo a día de hoy no haría, sin embargo funcionaron, en su día funcionaron. O sea, por ejemplo, yo llegué a apuntarme al gimnasio de una persona, de una directiva en este caso, solo porque sabía el gimnasio que iba y yo me apunté a ese gimnasio que me pillaba a 45 minutos de mi casa, solo para encontrarme con esa persona todos los días en el gimnasio y poder generar cierto vínculo y al final Bien. ponerle encima de la mesa una propuesta y que me contratase. Y salió bien. Pero yo a día de hoy, claro, el Rubén de hoy no lo haría, porque primero, porque no tiene tanta necesidad y segundo, porque le parece algo muy hostil. O muy hostil, no, perdón, muy agresivo. Pero el Rubén de hace 20 años sí que lo hacía. O sea, sí que era mucho más de ir con el Kamikaze. cuchillo en la boca. Sí, sí. Era más kamikaze. O sea, mira, te voy a contar, por ejemplo, una anécdota que tiene que ver con esto, que salió bien, ¿vale? Bien. Pero demuestra, bueno, demuestra también un poco el jugar al límite, el ir al límite, A que se ver, te sale vamos a bien. tomar nota. Claro. Mira, yo publiqué un libro que se llamaba Los tacones de Oz. Y en este libro hablaba del liderazgo femenino y qué pasaría si el mago de Oz sucediese en nuestros días. Entonces, esto es una chica que se llama Dorothy, que trabaja en el mundo del marketing en una empresa pequeñita que se llama La Granja del Tío Henry. Pero esa empresa pequeñita es muy buena haciendo una cosa concreta y viene una multinacional de Nueva York que se llama Oz Company y la absorbe. Y entonces ella de repente se encuentra que en esa absorción, pues casi como un tornado, ella acaba siendo directiva en Oz Company y en Oz se encuentra a compañeros de liderazgo que algunos no tienen cabeza, otros no tienen corazón, otros no tienen valor, ¿vale? Vale. A partir de ahí se desarrolla la novela. Si la gente se acuerda del Mago de Oz, os acordáis que los zapatos de Dorothy son como muy importantes, ¿no? Y a lo largo de la historia los zapatos son muy importantes. Yo que soy fan de Sexo en Nueva York, pues dije, pues yo voy a poner unos zapatos también importantes y en vez de inventármelos, voy a poner unos Manolo Blahnik, concretamente los Hengisi que utiliza Carrie, y voy a poner esos zapatos en la novela. Entonces yo escribí la novela y pues, hablaba de la importancia de los Manolo Blahnik y todo esto. Cuando se terminó la novela, yo dije, pues sería fantástico conseguir unos Manolo Blahnik para hacer la promoción. Así que me voy a acercar a la tienda de Madrid de los Manolo Blahnik, voy a comprar unos y voy a regalárselo a la gente cuando compre un ejemplar. Entrarán en un sorteo para ganar unos Manolo Blahnik. Y Bien. ese era el plan. Creativo Pero es. sí, pues yo me acerqué a la tienda de Manolo Blahnik y esos zapatos valen 700 euros. Y dije, es muy caro. Esto es una locura, yo no voy a gastarme 700 euros en unos zapatos. Y entonces me ocurrió una de esas jugadas al límite. Yo entré en LinkedIn y empecé a mirar todas las personas que trabajan en Manolo Blahnik. Y concretamente me interesaban las personas que trabajaban en la central de Manolo Blahnik de Londres. Una vez que tuve seleccionados a todas esas personas, seleccioné a las mujeres españolas que trabajaban en Manolo Blahnik Londres. Bien. Manolo Blahnik es español, pero las oficinas están en Londres.
De todas esas mujeres jóvenes que estaban viviendo en Nueva York, cogí los nombres y me fui a Twitter. Y vi cuántas de ellas tuiteaban. Y vi a la hora a la que tuiteaban. Y había dos que tuiteaban pasadas las 12 de la noche. Eso lo que me estaba indicando era que llevaban poco tiempo viviendo en Londres, porque todavía no se habían adaptado al horario de Londres. A las 12 de la noche Madre en Londres. mía, qué Claro, claro. conexiones. Así que lo que hice fue, yo solamente tenía, pues imagínate, Esther Aragonés, ¿no? De nombre. ¿Mm? Así que elegí a una de ellas. Y lo que hice fue descubrir su mail. Descubrir su mail es mucho más fácil de lo que la gente piensa. Yo lo único que tuve que hacer es poner todas las combinaciones posibles del mundo corporativo y mandarles el mismo mail a todas las opciones. Por ejemplo, earagonés@manoloblanic.com, Esther Aragonés, Esther.aragonés, Esther.ar. O sea, todas las opciones que yo conozco en el mundo de la empresa, les mandé el mismo mail, que era un mail en el que decía que yo había escrito este libro, que me encantaba que Manolo Blahnik tuviese una fuerza en el libro importante y que yo lo que quería era mandarles 2 ejemplares, uno para ella y otro para el propio señor Blahnik, y que yo amaría si yo tuviese una foto de Manolo Blahnik con mi libro para luego poderla sortear o para luego poderla celebrar y tal. Yo había leído en un artículo que Manolo Blahnik no se hacía fotos, entre otras cosas porque tenía algún tipo de, bueno, de complejo o de, bueno, lo que sea, o que no le gusta ser el centro de atención, ¿no? ¿Vale? Así que yo sabía que me iban a decir que no, pero claro, ellos salen en la novela. Entonces, yo me la jugaba a una carta que era, a lo mejor quieren compensarme de alguna manera. Y así fue. Esta chica me escribió, me dijo que le había encantado, que gracias por hablar también del libro, que lo había hablado con su jefa y que le encantaba la iniciativa, etcétera, y que me parecía, ay, que la foto era imposible conseguirla, imposible. Pero que en el libro yo hablo todo el tiempo de unos hangisi que son una maravilla, que es maravilloso, y que me parecía si me regalaban ellos unos hangisi. Qué buena. Entonces, yo lo que hice fue decirles oye, que eso lo agradecía mucho, que, oye, que fantástico, que gracias, pero que ya sería perfecto si esos hangisi estaban firmados por el propio Toma Manolo. ya, qué Así crack. que me dijeron, sí, sin problema, no tengo ningún problema, tú los zapatos los vas a recibir firmados por Manolo Blahnik. Curiosamente, me llegaron esos zapatos y yo empecé a hacer toda la campaña, toda la promoción. Y funcionaba como la lotería, ¿no? Cada número del libro llevaba una numeración y iba con el sorteo de la lotería. Sorteo de la lotería que quedó desierto. Nadie ganó ese libro. Así que yo me quedé con unos Hagisi del número 39 rojos eh, firmados por Manolo Blahnik. Y curiosamente, estas cosas que pasan de manera extraordinaria y es la magia de la vida, 2 años después yo conozco a mi mujer que tiene de pie el número 39 Qué y bueno. esos zapatos fueron los que he llevado a nuestra boda. Qué guay. Eh, ese tipo de estrategias que van un poco al límite, yo a día de hoy no las haría, pero honestamente, si yo volviese 20 años atrás, las repetiría todas y cada una de ellas, porque en el fondo, hace 20 años no me jugaba a nada. Claro, y es lo que te iba a decir, aunque ¿qué es lo peor que podría pasar? Pues que no te contestaran y perder tiempo en buscar los mails y tal, pero tampoco lo veo descabellado volver a hacerlo No, no, de hecho, mira, ahora. fíjate, había igual, o sea, pues, cuento así, ya, te he contado ya un par de ellas, ¿no? La del gimnasio y esto, voy a contar una tercera. Yo publiqué mi primer libro que se llama La gallina que cruzó la carretera y lo que hice al principio del todo fue empezar a publicar en diferentes blogs, en diferentes sitios, opiniones de mi libro poniendo otros nombres, claro. Y yo decía, Esther Aragonés, me ha encantado el libro de la gallina que cruzó la carretera, ¿sabes? Así. Claro, volvemos otra vez a lo mismo. Hombre, estás jugando un poco al límite. A día de hoy yo no lo haría. O sea, yo no me voy a día de hoy a Amazon a poner un comentario positivo de mi propio libro. No lo hago. Pero no lo hago
por pudor, por el pudor que te dan los años, pero en el fondo lo podría hacer perfectamente. Bueno, y Por por ejemplo, ética, ¿no? Quizá también al final es como engañarnos a nosotros mismos y bueno, sí, esa o sea, parte. mientras que, ojo, mientras que tú no te engañes a ti mismo nunca y sepas lo que estás haciendo, pero en el fondo, claro, hay una serie de valores que están detrás. Pero cuando tú sabes que esto lo hace mucha gente, la compra de seguidores, la compra de likes, la compra de comentarios, o sea, este tipo de rutinas están muy asentadas. En el fondo hacerlo no es descabellado. Yo a día de hoy no lo hago, no lo haría y no lo recomiendo. Pero cuando alguien está empezando, no tiene nada que perder. Ya. Lo importante es no mentir. O sea, yo, por ejemplo, yo ahí con ciertas personas que soy bastante beligerante, porque entienden mal el concepto, entre otras cosas, de la convivencia entre nosotros, ¿no? En marca personal se puso muy de moda el concepto de diferenciación Sí. y está guay, está muy bien. De diferenciación pasó a una cosa que se llama contraste, que también está muy bien. El contraste al final es una manera como los yankees llaman precisamente a qué te diferencia de otros, ¿vale? Es como la parte práctica de la diferenciación. Y está muy bien, de verdad, está muy bien. Y eso hay que trabajarlo y todo el mundo debe aprender a contrastarse frente a otros. Pero eso ha acabado derivando en polarización. Y yo ahí ya no Sí. estoy de acuerdo. Porque la polarización es crear un mensaje que genere un odio o un rechazo de otra parte. Ya no estás diferenciando de tú en positivo, estás atacando a otros. Y yo Claro. esa parte ya no la compro, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gente y los profesionales que hacen ese tipo de acciones, lo que están haciendo es manchando el diálogo, enturbiándolo todo. Ahora, por ejemplo, si de repente eres un rubio oxigenado, hipertatuado y inflado por los químicos en el gimnasio, de repente está bien que un grupo de gente le puedas insultar constantemente para crear tu marca. Si tú realmente a ese personaje le quitas el insulto, ¿qué queda? No queda nada. Ya, ya. Entonces, esa persona no es contraste, es polarización. Y la polarización es negativa, porque detrás no hay nada. Lo que estás ganando es precisamente del rechazo y de esa parte del sectarismo que siempre hay que criticar. Entonces, yo creo que eso, por mucho que digamos, no, pero bueno, es marketing y es marca, porque mira, la gente le conoce. No, no, no. O sea, también no No, es que puedes polarizar con otras cosas que donde tú te posicionas un poco más, pero sin faltar al respeto y Pero sin, es eso, no. yo honestamente es que creo que de verdad que creo que se confunde el término. Tú puedes contrastar, pero no polarizar. Yo no necesito que mi gente crea, imagínate, que las camisas hawaianas, los que llevamos camisas hawaianas son más libres de pensamiento y somos mejores seres humanos. Y que los que van en traje a trabajar viven adoctrinados, son borregos y no sé qué. Yo no necesito Claro, decir eso. Yo lo que necesito decir es por qué me gustan a mí las camisas hawaianas y qué siento yo viviendo con camisas hawaianas. Y alguien dirá, wow, me apetece probar las camisas hawaianas para ver si siento lo mismo que Rubén. Pero yo tal no cual. necesito criticar a los que van en traje. Entonces yo creo que esta es la gran diferenciación entre contraste y polarización. Y creo de verdad que últimamente se ha puesto como de moda el mensaje de hay que polarizar. No, no estoy de acuerdo. Es que no lo necesitas. No necesitas crear bandos. Lo que sí necesitas es diferenciarte del resto. Y ahí estoy Eso totalmente de sí, acuerdo. Hay que tener cuidado porque no todas las estrategias son válidas, no todas las formas son válidas. totalmente. Quiero retomar el tema de los libros y hablar un poco Sí, del de Anticrisis, que es tu último libro. En él has hecho el estudio más grande de empresas centenarias del mundo, sí. Hay un club que es el club más selecto del mundo. Ese club se llama ¿vale? los Genokien. Los Genokien son empresas que cumplen tres requisitos. La primera es que les haya ido financieramente bien siempre, es decir, que siempre ¿Vale? hayan funcionado bien, incluso en época de crisis. El segundo requisito es que el propietario actual siga siendo descendiente directo de quien lo fundó, o sea, es decir, empresas ¿Vale? familiares, pero que nunca haya perdido la línea sanguínea. Y el tercer requisito es que lleven abiertas más de 200 años. Entonces, ¿Vale? hay 54 en el mundo y esos son los Genokien. Pero luego están los Shinise, que son las empresas japonesas con más de 100 años.
para que veamos por qué es importante esto, es porque el 65% de las empresas de todo el mundo que tienen más de 200 años están en Japón. Y si nos vamos a las que tienen más de 100, es el 45% están en Japón, ¿vale? Es decir, Vale, algo hacen bien los allí, japoneses. sobre todo algo hacen bien para la parte de la longevidad, ¿no? Y luego hay empresas como, por ejemplo, en España tenemos Codorniu, que Codorniu ¿Mm? era una empresa familiar y ahora no, ahora es un fondo de inversión, es el propietario. Pero la base era la de un fondo, claro, era la de una empresa familiar. Y así hay Vale, muchas empresas, ¿vale? vale. Tengo unas cuantas preguntas, así que si las podemos responder de forma rápida, a ver si nos da tiempo Sí, de sí, sí, hacer el perfecto. máximo posible. A mí me ha volado la cabeza lo de que existe un hotel con 1300 años de antigüedad en Japón Sí. que aún sigue después de 49 generaciones. ¿Qué crees que ha hecho bien este hotel que podamos aplicar en nuestra propia marca? Un propósito muy claro, muy sencillo y muy fácil de aplicar. En este caso, ellos lo que quieren es que tú en el hotel, y además se lo explican así, 1300 años después, ellos lo que quieren es que cuando tú entras al hotel, dejes tu mundo fuera. Ese es su único objetivo. Y ellos lo que ¿Vale? hacen es que han creado todo en base a cuando tú entras al hotel, tu mundo de estrés, de trabajo, etcétera, lo dejas fuera. Si tú tienes tan claro el objetivo de tu negocio, si lo tienes tan claro y lo puedes explicar así de sencillo en una servilleta de papel, como digo yo siempre, ¿no? En 10 palabras, es luego mucho más fácil, porque lo único que tienes que hacer es innovar, crear y desarrollar áreas para que eso sea posible. Y eso es lo que les ha ¿Vale? llevado a vivir durante 1300 años. ¿Vale? Porque yo quiero que mi empresa y el movimiento amazónica que estoy creando dure 1000 años. Así que Genial, genial. si tengo el propósito claro y les hago sumergir en mi mundo Pues, amazónico, tengo más posibilidades, ¿no? pues mira, te voy a contar otro pequeño secreto de esto, de las empresas longevas, y es entender que que la empresa no te pertenece. O sea, es Vale, entender que la empresa le pertenece a algo más, que es la sociedad, que es la familia, pero que le pertenece a algo más y que tú solo eres quien lidera el proyecto durante unos años. Eso también ayuda porque mucha gente está creando negocios en base a su marca personal, pero no están pensando en la sucesión, no están pensando en qué va a pasar cuando ellos ya no trabajen o cuando no quieran trabajar. No, lo único que hacen es crear mucho producto casi de usar y tirar, que en el fondo volvemos otra vez a lo del autoempleo. Como se fundamenta todo en el autoempleo, es, claro, cuando yo no necesito trabajar, ya no necesito todo esto. Pero en el fondo la sociedad, si te ha comprado, es porque sí lo necesita. Entonces, hay que mirar más allá. Mira, en Osho, que es como se llama Osho, que es como se llama el hotel, ¿Mm? hay algo curioso, y es que por primera vez, después de 49 generaciones, lo va a dirigir una mujer. ¿Vale? Nunca lo había dirigido una mujer porque en los negocios tradicionales, los ryokanes, que es como se llama este tipo de hoteles japoneses, tradicionalmente solo lo han dirigido hombres. Y es la primera vez en la historia de Japón que lo va a dirigir una mujer. Ya eso ya es diferenciación, ¿eh? O sea, más allá de los 1300 años y todo esto, ya es Hombre, diferenciación. es muy relevante. Es muy relevante y es curioso porque en el fondo su discurso es lo que tiene que... Este hombre no ha tenido varones. En Japón hay una práctica muy común que es eh, adoptar hombres adultos para que dirijan tu negocio. Cuando tú no has tenido hombres adultos, o sea, cuando tú no has tenido hombres, perdón, varones, hijos varones, o cuando tus hijos varones no son lo suficientemente listos para dirigir tu negocio, pues en vez de darle el negocio a la mujer, lo que le das es el negocio a un extraño al que adoptas, ¿vale? Y le adoptas como parte de tu familia, ¿vale? Vamos, O sea, un socio que diríamos aquí, pero ahí sí, lo que pasa es adoptas que como con hijo. calidad de hijo, ¿eh? Con calidad de hijo, no es, o sea, es una locura. Bueno, pues esto ellos se lo han querido saltar. Y el discurso es muy bonito, porque lo que dicen es, lo que tiene que pervivir es el hotel, no nosotros, no las tradiciones. Lo que tiene que pervivir es el hotel. Y desde ahí toda la sociedad japonesa lo ha respetado, porque han entendido que el hotel era más valioso que la persona que lo estuviese dirigiendo. Y así han salvado esa crisis. O sea, que lógicamente puede ser una crisis de reputación ridícula si pensamos las guerras, etcétera, que hayan pasado, pero en el fondo es una crisis que hay que abordar, ¿no? Así que sí, sí, totalmente. Hay que aprender de ese tipo de negocios.
Hablando de crisis, supongo que como cualquier ser humano, tú también has pasado por alguna crisis profesional, alguna que nos puedas compartir, que hayas tenido algún aprendizaje interesante. Sí, bueno, lógicamente muchas, teniendo en cuenta que yo soy un chico que nazco en un barrio humilde, con lo cual con pocos recursos, y los recursos me los tenía que ir generando yo, pues lógicamente juegas más al límite y cuando asumes más riesgos, pues lógicamente también te golpeas y te tropiezas. Yo he sido una persona bastante afortunada, no obstante, no he tenido grandes cataclismos profesionales, pero sí que hubo un momento, por ejemplo, en mi profesión, en el que, mira, te voy a hablar de la última crisis, por ejemplo, que no es muy gorda, pero es una crisis. En 2020 llega la pandemia del COVID. Y claro, yo que me Ujú. dedico a gestionar crisis, me froto las manos y digo, fantástico, sí, me voy a hinchar a ganar dinero, porque claro, no ha habido una crisis más gorda que esta. A mí en ese momento me pilla trabajando en México y mi pareja está en Madrid, ¿no? Está viviendo en Madrid. Yo recuerdo una llamada en la que yo digo, oye, viene esto, es muy complicado, ¿qué hago? Me vuelvo para España y tal, y esa persona me dice, no, quédate en México porque esto va a ser 40 días, una cuarentena, 40 días, no va a ir para más, y tú como todavía tienes trabajo allí, oye, pues quédate y luego ya te vuelves. Esto era febrero, finales de febrero, yo no me pude volver a España hasta julio, pero lo más importante fue que no me llamó ninguna empresa. O sea, en 2020 yo pensaba que iba a tener un montón de trabajo y la realidad es que las empresas se olvidaron de que yo estaba ahí. Luego me consta por cosas que han pasado y porque muchas empresas luego han vuelto, que no me llamaron a mí, pero no llamaron a nadie más. Es decir, que directamente es que ni se le pasó por la cabeza trabajar esto como una gestión de crisis. Eh, pero la realidad es que yo me pasé todo el año 2020 prácticamente sin trabajar. O sea, a partir de la pandemia no trabajé nada. Y tuve que crear mi propio producto. Y ese es el aprendizaje. Oye, cuando no te vienen de fuera, pues tienes que provocarlo tú. Y yo creé un curso que se llamaba Power Plan, que hice 5 ediciones de ese programa, que fue muy bien. Yo estoy súper orgulloso de los alumnos que tuve, pero era un programa que me acercó al mundo de los emprendedores, porque yo nunca había trabajado con emprendedores. Y me apasionó, me gustó mucho, ¿eh? El mundo de la gente que está remando para conseguir sus sueños. Pero fue muy duro porque para mí había una parte también de vanidad que yo no volví a recuperar mi trabajo normal hasta septiembre del 21. Es decir, yo me pasé un año y medio o sin trabajo o con muy poco trabajo comparado con lo que yo venía haciendo, ¿no? Y esto fue muy frustrante, porque claro, tú tienes que saber que, pues eso, que tienes que domar también tu parte de la vanidad, tu parte del sentimiento ese de la justicia, ¿no? Es que no es justo que no me llamen, ya, porque la vida no es justa, o sea, ya está, no pasa nada. Claro, es que cuando estás acostumbrado a que te llamen, ¿no? Si siempre eres tú el que va a buscar clientes, pues como que lo llevas mejor, pero si estás acostumbrado a que te llaman y, vale, sí, trabajamos, pues es más duro. Exacto, exacto. Entonces, y aquí yo, eso, aparte de domar a mi ego, que ya yo tengo, o sea, hay que entender que todos tenemos un ego sano, un ego sano que es ese sentimiento de orgullo, esa parte de quererse, esa parte de querer crecer, todo eso es ego sano. Aparte de cuidar ese ego sano, la parte del ego insano, pues yo ahí aprendí también a domarla un poquito de, oye, cuidado, que ni eres para tanto ni eres tan importante, ¿vale? Pero luego, sobre todo, el aprendizaje fue el de nunca hay que perder la visión de seguir creando por tu cuenta. De hecho, el proyecto que yo lanzo ahora a finales, bueno, en un mes más o menos, a finales de marzo, es un proyecto que lanzo para emprendedores y lo lanzo sin necesidad, porque yo ahora a nivel de trabajo estoy muy bien, o sea, niveles lógicamente muy superiores a previos a la pandemia, pero aún así a mí se me ha quedado él, tengo que seguir generando cosas por mí mismo. Y esa nueva dinámica no la voy a abandonar, yo creo que ya nunca, porque la otra parte, la de quedarme un poco a la espera, estaba muy bien, he sido favorecido por ello durante muchos años, pero cuidado, porque no puedes nunca depender siempre de una única dinámica.
Y no nos podemos relajar, yo siempre lo digo porque Total. a veces hablo con empresarias y empresarios que dicen, no, yo mi marca personal, por ejemplo, no la trabajo porque yo ya facturo bien, ¿no? Y es como, vale, facturas bien ahora, pero como otro se ponga las pilas un poquito más, te pasa la mano por Total. la cara. ¿Y cuál es la cosa más creativa que podríamos hacer ante una crisis? Y lo que no recomiendas hacer, porque lo hayas visto en otras empresas, ¿no? Lo que no es muy fácil, ¿vale? Lo que nunca se debe hacer son dos cosas. Ni mirar para otro lado. Esto funciona, a ver, una técnica que funcionaba hace años. Tengo una crisis, bueno, la ignoro que ya se pasará. Eso a día de hoy, eso ya no funciona, con lo cual yo, por favor, que nadie haga esto. Y esto vale como desde mirar para otro lado hasta me borro las cuentas 3 días y luego vuelvo con normalidad. No, la gente te va a estar esperando, o sea que no, no, eso no funciona. Y tampoco desmerecer las emociones de las personas perjudicadas. Eso son las ¿Vale? dos cosas que no tenemos que hacer nunca. Por ejemplo, si alguien ha comprado un jersey, tú vendes jerseys, y alguien ha comprado el jersey, al jersey le han salido pelotillas el segundo día, y todo el mundo empieza a generar un rumor sobre que el producto es malo, tú nunca puedes decir algo tipo, que esto es una crisis real, que yo he vivido, nunca puedes decir, pero ¿qué queréis? Comprando un jersey de 8 euros, ¿qué queríais que pasase? Bueno, pues esto no lo puedes hacer, ¿vale? Es decir, tú nunca puedes ni culpabilizar al que lo está sufriendo, ni desmerecer sus emociones. Y la parte otra es la de no atender la crisis no es una opción, ¿vale? En cuanto a la fórmula más creativa o por la que yo me he hecho famoso dentro de la gestión de crisis, es porque a mí se me da especialmente bien triangular los problemas. Es decir, buscar dentro del problema cómo haciendo un pequeño cambio hay una tercera parte que sale beneficiada. Ujú. Entonces, esto muchas veces no somos conscientes porque estamos cerrados en nuestro problema, pero lo que tenemos que pensar siempre es quién sale ganando con la crisis. Con esa crisis que yo estoy teniendo, ¿quién sale ganando? Y a ese que sale ganando, normalmente puedes triangular con esa persona para minimizar el riesgo. Y eso es algo que se puede hacer, lo puede hacer casi cualquier persona. Y luego, como mayor consejo que yo pueda dar, de verdad, lo primero es intentar tomar distancia de la crisis. De hecho, mi trabajo existe solo porque la mayoría de la gente no es capaz de tomar distancia. Si la gente tomase distancia, lógicamente pensarían con más claridad, podrían calmar los nervios, podrían tomar decisiones desde un lado que no sea el estrés, el agobio o la ira, con lo cual mi trabajo no existiría, ¿vale? A ese nivel. Mi trabajo existe básicamente porque la gente no es capaz de respirar, parar y tomar distancia. Porque claro, mientras que estás tomando distancia y esperando, te siguen llegando mensajes tóxicos en tus redes, etcétera, y Claro. entonces tú te agobias. Pero hay que pensar también que la mayoría de los, por ejemplo, en este caso, crisis de comunicación o de reputación, que es lo más... aunque realmente casi todas las crisis al final acaban repercutiendo en la marca, pero las de reputación, lógicamente, es marca 100%. Sí. Eh, si tú, por ejemplo, no te das cuenta de que una acción tuya va a generar un problema de reputación, eh, estaba mal dirigida esa acción, ¿vale? Pero una vez que lo cometes, tú tienes que actuar de una manera muy rápida y en este caso yo recomiendo siempre 4 pasos, ¿vale? Muy rápidos. Venga. De hecho, es lo que no sale en el libro de Anticrisis, esto no sale porque sale en el siguiente libro, esto Ajá. ya te lo contaré. Vale. Pero es el modelo anti. El modelo anti es, lo primero de todo, hay que admitir aquello que nosotros sabemos que podemos admitir. Es decir, aquí es importante entender los límites morales, éticos y legales de lo que nosotros podemos admitir, de lo que no, etcétera. Primero hay que admitir la parte nuestra de responsabilidad. La segunda parte, que es la N de anti, es neutralizar aquello que esté generando un problema. Es decir, si es una persona, pues a esa persona hay que dejarla en la nevera o despedirla. Si es un proceso, lo que tenemos que hacer es parar el proceso. Si es un producto, hay que retirar ese producto, es decir, neutralizar el problema. La T es templar, es decir, bajar los ánimos, intentar dar tranquilidad, dar calma, con lo cual mostrarnos también como personas calmadas y tranquilas. Y por último, innovar, ya que hemos obtenido una oportunidad en la que todo el mundo nos está mirando,
aprovechemos para innovar algo distinto y dar a conocer algo que pueda ser, bueno, revolucionario en el sector, ¿no? Si tú sigues esos 4 pasos, normalmente sueles tener éxito. Entonces, yo lo que recomiendo siempre es, primero, distancia. Segundo, el método anti. Tercero, si no te ves capacitado, busca ayuda, que para eso hay profesionales. No se tienen que ir a gente como yo, ¿eh? O sea, es decir, hay otros profesionales, hay un montón de gente. Yo creo mucho en la figura de los mentores, creo mucho en la figura de los buenos profesionales, que te van a cobrar un dinero, pero es que te van a ahorrar mucho más. Que esa es la idea. O Claro. sea, es decir, te están ahorrando tiempo, te están ahorrando dinero, te están ahorrando energía, gracias a la experiencia y el aprendizaje que ellos han tenido. Así que siempre hay que aprovechar para contar con otros profesionales. Genial. Pues oye, nos vamos a apuntar todo esto porque nadie está exento de las crisis y para acabar me gustaría dejarte un momentito para spam de valor, para que nos digas, pues bueno, dónde te podemos encontrar, dónde podemos encontrar tu libro y así pues quien quiera pues también comprarlo y aprender muchísimo. Pues perfecto. Mira, mi último libro, Anticrisis, es un libro que se puede encontrar todavía en casi cualquier librería. Yo recomiendo una plataforma que se llama todostuslibros.com. ¿Vale? Todostuslibros.com es una plataforma que es una plataforma de libreros, de las pequeñas librerías. Y es muy interesante porque cuando tú pones ahí el título o el autor de un libro, te dice en qué librería cerca de tu casa está el libro. Y de esa manera también ayudas a las librerías pequeñas de las ciudades, de los pueblos, que son muy generosas teniendo nuestros libros y la verdad es que están siendo absorbidos por Amazon, ¿no? Si alguien lo quiere comprar en Amazon, pues también es genial y oye, felicidades y encantado, ¿no? Pero inicialmente yo a la gente le sugiero siempre que lo intente con todostuslibros.com, ¿vale? Porque es una plataforma que es muy, ya te digo que es muy agradecida en ese sentido. Luego todos echamos de menos cuando cierra la librería pequeña de al lado de casa. Pues oye, Sí, ayudemos a esas personas, ¿no? Eh, y respecto a mí, pues en Instagram es la única red que llevo, digamos, de manera más activa y se me encuentra con Rubén Turienzo. Estoy en otras redes, pero prácticamente no les hago mucho caso, honestamente. Y genial. respecto al proyecto nuevo, pues a partir del 21 de marzo, según cuando estén escuchando esto, a partir del 21 de marzo en anticrisis.club. Anticrisis.club y ahí van a tener un montón de contenidos nuevos que vamos a crear, que va a estar muy bien porque desde marzo hasta septiembre estamos creando nuevos procesos, nuevos proyectos y va a ser muy divertido todo eso que se va a generar alrededor de Anticrisis. Pues genial, Rubén, un placer haberte tenido aquí en Branding Amazónico y nada, te deseo mucha suerte y mucho éxito con tu libro. El placer ha sido absolutamente mío. Estoy convencido que nos veremos en Éxtasis, seguro, Seguro que sí. y nos disfrutaremos. Muchas gracias a la gente que haya escuchado todo esto y espero que le haya parecido interesante. Así que nada, nos vemos y charlamos cuando queráis. Chao. Chao.